El Renacimiento. Durante los siglos XVI y XVII, en España y gran parte de Europa, dominaron dos grandes movimientos artísticos y culturales, Renacimiento y Barroco. En nuestras letras reciben el nombre de siglos de oro, debido al gran esplendor que alcanzaron las artes y la literatura. El Renacimiento es un movimiento ideológico, artístico y literario que surgió en Italia a mediados del siglo XIV y supone un renacer de la cultura del mundo clásico, el estudio, el conocimiento y la valoración de la antigüedad griega y latina. Durante el Renacimiento se produjeron una serie de cambios históricos, sociales, religiosos y culturales que llevaron al hombre a considerarse en una nueva etapa histórica con una nueva mentalidad, la Edad Moderna. La creación de un imperio. Los reyes católicos conquistaron Granada en 1492 y consiguieron la unidad de España con la anexión de Navarra en 1512. En el exterior se llevó a cabo la conquista y colonización de los territorios de América. Con la subida al trono de Carlos I en 1516 y 1556, nieto de los reyes católicos, se inauguró una nueva dinastía, los Asturias. De esta manera se unieron a la corona española territorios de Austria, Francia, los Países Bajos y el norte de Italia, con lo que el Imperio español pasó a convertirse en la primera potencia mundial. El hijo de Carlos I, Felipe II, en 1556 y 1598, heredó la corona de Portugal y todos sus territorios ultramarinos, de ahí la frase atribuida a este rey: "En mis dominios nunca se pone el sol". Los grandes descubrimientos geográficos, llevados a cabo principalmente por españoles y portugueses, ampliaron de forma espectacular el mundo hasta entonces conocido. De esta forma, los portugueses fueron bordeando la costa de África, hasta doblar, en 1487, el Cabo de Buena Esperanza, lo que les abriría ruta marítima hacia Asia. Por su parte, los españoles, guiados por Cristóbal Colón, llegaron a América. El auge de la burguesía. La estructura social de la Edad Media, nobleza, clero y pueblo llano, permaneció intacta, si bien se inició una profunda transformación debido al auge de la burguesía, el desarrollo de las ciudades y de las actividades del comercio, de la industria y de la banca, favorecido por el descubrimiento del Nuevo Mundo, afianzaría el poder de este grupo social. Al mismo tiempo, se extendió el concepto de hidalguía, que desprecia el trabajo, sobre todo el comercio y las finanzas, por considerarlas ocupaciones propias de judíos. La Reforma Protestante. El monje agustino alemán Martín Lutero propuso en 1519 la reforma de la Iglesia Católica, llamada Reforma Protestante, y también el rey inglés Enrique VIII decidió separarse de la obediencia al Papa. Se produjo entonces la escisión de la Iglesia Católica y un gran conflicto religioso y político en Europa, que quedó dividida desde ese momento en reinos católicos y protestantes. El Papa convocó un concilio en Trento para fijar la postura de Roma ante la nueva situación. Se inició un periodo denominado la Contrarreforma, cuya modalidad fue España, y se constituyó en varios estados europeos el Tribunal de la Inquisición o Santo Oficio, encargado de velar por la ortodoxia religiosa. En España fueron expulsados los judíos y musulmanes, que no aceptaron convertirse al cristianismo. Lo que se convirtieron serían miradas durante mucho tiempo con recelo, y pasaron a integrar la clase de los conversos. Se financió entonces el concepto de cristiano viejo, como depositorio de los valores tradicionales hispánicos. El castellano y la fijación de la lengua literaria. El Renacimiento exaltó las lenguas vulgares como medio de expresión natural y espontáneo. El castellano, favorecido por el poderío político conseguido por Carlos I, se impuso como lengua internacional y llegó a ser el idioma de moda en Europa. Juan de Valdés, 1491-1541, en su diálogo de la lengua, fijaba la norma de la naturalidad, sobriedad y buen gusto, luciendo toda afectación artificiosa. El estilo que tengo me es natural y sin afectación ninguna escribo como hablo. Solamente tengo cuidado de usar vocablos que signifiquen bien lo que quiero decir.
Y lo digo cuanto más llanamente me es posible, porque a mi parecer en ninguna lengua está bien la afectación. El humanismo. El humanismo es un movimiento cultural que promueve el estudio de las lenguas clásicas griega y latina, con el fin de conocer y difundir la obra de los filósofos y escritores del mundo grecolatino. La patria originaria del movimiento fue Italia, a través de la figura de Francesco Petrarca, 1304 a 1374, poeta de enorme influencia en toda Europa y considerado por los estudiosos de este periodo como el primer hombre moderno. Se consagró al estudio del latín clásico, en busca de la pureza del estilo. Conviene resaltar dos aspectos del humanismo: la influencia religiosa y cultural del eramismo y la creación del modelo de hombre renacentista, el cortesano. El erasmismo. Uno de los más influyentes humanistas fue Erasmo de Róterdam, 1466-1536, quien propuso una religiosidad intimista y tolerante frente a las prácticas externas, procesiones, ayunos o culto a las reliquias. En España ejerció gran influencia en la época de Carlos I. De hecho, obras como El Lazarillo y El Quijote presentan rasgos erasmistas. El cortesano. El modelo de hombre renacentista se describe en la obra El cortesano, de Baltasar de Catiglione, traducido al castellano por el poeta catalán Juan Boscán. El nuevo hombre moderno debe conseguir un desarrollo armónico y equilibrado de las virtudes del alma y las facultades del cuerpo. Renacimiento frente a la Edad Media. La recuperación de la cultura griega y latina, concepción del mundo antropocéntrica, ideal de belleza, poesía, escultura, arquitectura, olvidada durante buena parte de la Edad Media, provoca que se emprenda la imitación de la naturaleza, considerada como algo bello y bueno, así como la reconquista del cuerpo humano desnudo, considerando fruto del amor divino y no del pecado original. El contraste ideológico que distingue Edad Media y Renacimiento queda resumido en el siguiente cuadro. Edad Media, teocentrismo, Dios como centro del mundo. La teología como aproximación al conocimiento de Dios se convierte en el saber principal. Las lecturas preferidas tratan de la religión, la Biblia y vidas de santos. La vida se considera un camino hacia el cielo. La oración y la meditación espiritual deben acompañar la existencia humana. El hombre se siente integrado en una comunidad, la Iglesia y el reino. Creación literaria anónima y creación artística colectiva. Poemas épicos, colegiatas, catedrales. Renacimiento, antropocentrismo, el hombre como centro del mundo. El universo y la naturaleza se convierten en objeto de observación y conocimiento. El relato de los mitos de la tradición grecolatina se incorpora a las literaturas romances. El goce terrenal y los placeres materiales se entienden también como algo permitido por Dios. Se exalta la libertad y la responsabilidad personal del individuo. El artista o creador reivindica su autoría y firma sus obras porque desea el reconocimiento de su labor. Los géneros literarios. La creación literaria inaugura el esplendor que justifica el nombre de siglo de oro, tanto en la lírica como en la narrativa, y se sientan las bases de la comedia nacional del siglo XVII. Además, en esta época se produce un gran desarrollo de la literatura didáctica, consecuencia del ideal renacentista de la búsqueda de la verdad, unido a esta nueva concepción del mundo según la cual el hombre ocupa el centro del universo. Entre los subgéneros principales destacan el diálogo y la crónica, que vivió una nueva edad de oro para describir los increíbles acontecimientos de la conquista de América. Lírica. Sigue distintas tendencias. La poesía italianista, de tipo petrarquista, representada por Garcilaso de la Vega, quien aclimata en nuestra lengua los metros y estrofas italianos. La lírica de tipo tradicional, representada por Cristóbal de Castillejo. La lírica religiosa, ascética y mística. La épica culta, poemas dedicados a los héroes del imperio. Narrativa. Hay dos tipos de novelas principales: idealistas, novelas de caballerías, morisca, bizantina, sentimental y pastoril. Realistas, de mayor interés, cuya manifestación genuinamente española fue la novela
picaresca. Teatro. Hay distintas corrientes. Teatro religioso. Continúa la tradición de temas devotos y bíblicos con sencillez y primitivismo. Teatro profano. Inicia el camino hacia la comedia nacional, con autores como Lope de Rueda y Juan de la Cueva. Teatro cortesano. Se representa en los palacios nobiliarios. Aparece el teatro menor, con los pasos de Lope de Rueda. Ensayo. Además de la prosa didáctica de tipo religioso, podemos señalar diálogos, expresión de los ideales humanistas, estilo cuidado y natural, Juan de Valdés, diálogo de la lengua, crónicas, basadas en la conquista de América, Bernal Díaz de Castillo, historia de la conquista de Nueva España. La lírica en el Renacimiento, la renovación poética. En el género poético es donde más claramente se aprecia la división que ha establecido en el Renacimiento literario español. Primer Renacimiento. El predominio de la influencia italiana se corresponde con el reinado de Carlos I, 1516-1556. Se caracteriza por la renovación de las formas poéticas y la recuperación de la herencia grecolatina. Durante estos años conviven dos tendencias. La poesía italianista, cuyos máximos exponentes son Boscán y Garcilaso, y la vertiente tradicional, o castiza, representada por Cristóbal de Castillejo. Por otro lado, a lo largo del siglo XVI, aumenta la afición por la lírica tradicional y los romances, que se difunden en recopilaciones en las que se recogen tanto romances viejos como romances nuevos. Segundo Renacimiento. Se corresponde con el reinado de Felipe II, 1556-1598. Se produce entonces la asimilación a España de la nueva estética y la cristianización de la mentalidad renacentista. Es el momento de contrarreforma y de la lectura ascética y mística. En este periodo cabe destacar también dos núcleos poéticos. Escuela salamantina representada por Fray Luis de León, Francisco de la Torre y Francisco Medrano. Escuela sevillana, donde destacan Fernando de Herrera, Baltasar de Alcázar, Juan de Argijo y Juan de Mallara. Garcilaso de la Vega y la poesía nueva. La creciente influencia literaria de Italia, verdadera depositaria e impulsora de la mentalidad renacentista. Culmina con la conversación entre el poeta Juan Boscán y el diplomático veneciano Andrea Navagiero, que aconseja a aquel utilizar los sonetos y otras trovas empleadas por los buenos autores de Italia. A partir de entonces, 1526, Boscán y su amigo Garcilaso de la Vega introducirán en España los metros y el estilo de la lírica italiana, originando la más completa renovación habida en la poesía española. Métrica. El endecasílabo es el verso más representativo de la poesía renacentista. Da lugar a varias estrofas, soneto, cuartetos y dos tercetos. Tercetos encadenados. Aba, BCB, CDC. Lira, endecasílabos y heptasílabos A, B, B. Silva, combina libremente endecasílabos y heptasílabos. Octava real, propio de la épica culta. Temas. Los temas más repetidos son el amor como continua devoción hacia la amada, la belleza femenina, la exaltación de la naturaleza, la contraposición campo-ciudad, el tópico de carpe diem o disfrute de la juventud, los relatos de la mitología griega y romana. Lengua y estilo. El estilo renacentista persigue el ideal de la elegancia, la naturalidad, la armonía y la sencillez. Adquiere especial relevancia la adjetivación cuidada y culta, en la que el epíteto adquiere valor expresivo de primer orden.